Hola, el tema que veremos hoy se trata de los principios y métodos de conservación de alimentos. En en el desarrollo de esta actividad veremos cómo los alimentos sufren diferentes alteraciones durante los procesos que llevan desde su producción hasta su consumo. Estas alteraciones pueden incluir pérdidas desde las características organolépticas deseables hasta el valor nutritivo. Es así como es importante los métodos de conservación de alimentos que se elijan para conservarlos y distinguir qué grupo de alimento es el que tenemos y de qué forma es la conservación idónea que tenemos que tener para que no sufra ninguna alteración y por ende que no tengamos ninguna repercusión en cuanto a la salud si consumimos estos alimentos. En esta presentación voy a elegir un alimento de cada grupo de los diferentes alimentos que tenemos. En el grupo de alimentos de frutas yo elegí lo que es la fresa. El deterioro de las frutas es llevado a cabo por hongos y levaduras, ya que su pH bajo no permite un crecimiento bacteriano. La fresa es importante que en ella se evite la humedad, es importante que también se dejen los tallos y que al igual que otras frutas se vayan quitando las que están estropeadas o deterioradas. El método idóneo para conservación de las frutas es a base de la refrigeración. La refrigeración de las fresas es recomendable que sea a una temperatura entre 1 y 8 grados centígrados. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las características organolépticas casi no se diferencien de las del producto inicial, del almacenaje al producto final. La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos y de los muchos mesófilos. Bueno, ahora aquí veremos cómo paso a paso cómo podemos refrigerar nuestras fresas. Desde el momento de la adquisición, que es importante que la selección, como ya había mencionado, quitemos las deterioradas o estropeadas y nada más elijamos las que están en buen estado. Vamos a elegir un recipiente donde vamos a poner una toalla de papel y enseguida vamos a colocar una a una las fresas para que no se aplasten. Después de que las acomodemos, se cierra el refractario, el recipiente y posteriormente se mete al refrigerador. La fresa es muy rica, tiene muchas características nutrimentales, entre ellas tenemos que contiene vitamina C, vitamina E, magnesio, potasio y folatos. Sus propiedades no se alteran durante el proceso de refrigeración, no se pierden los nutrientes y por lo tanto se mantienen todos sus beneficios bloqueados para que no tenga ningún daño. En el grupo de alimentos de cereales elegí la tortilla de maíz. La tortilla de maíz tiene una excelente calidad, es muy dietética y sin gluten ni colesterol. Tiene un alto contenido de hidratos de carbono, es rica en calcio, fibra y potasio. El método idóneo de conservar las tortillas de maíz, yo elegí dos. Vemos aquí plasmados lo que es la refrigeración y congelación. ¿Por qué? Porque esto depende del consumo en cuánto tiempo lo vamos a consumir. Es decir, si lo tenemos refrigeradas las tortillas nos pueden durar hasta 2 semanas. En cambio, si las congelamos, estos nos pueden durar hasta 2 meses en condiciones óptimas. ¿Cómo podemos refrigerar o congelar las tortillas? El paso es dejar enfriar las tortillas, separar las tortillas que no estén pegadas, posteriormente irlas separando una a una con un papel encerado
y intercalando las tortillas una encima de la otra con el papel encerado, se mete en una bolsa de plástico hermética y que selle muy bien. Se meten al congelador. Cuando se vayan a ocupar, sacarlas del congelador un rato a temperatura ambiente y posteriormente ya se pueden calentar en el comal o si las deseamos calentarlas en el microondas, en una servilleta de tela, y se pueden meter. Y no, ahora bien, es fuente, como ya mencioné, la tortilla es fuente principal de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y potasio. No tiene alteración al ser refrigerada o congelada, por lo que conserva sus nutrientes. Dentro del grupo de carnes, elegí lo que es el bistec de res. Y ojo, aquí en la carne de res, la carne fresca es uno de los productos a que más atención debemos tener. ¿Por qué? Porque está el hecho de que por ser una carne, es un producto rico en proteínas y con alto contenido de agua, es susceptible a ser contaminada por bacterias como la salmonela. La conservación de la carne requiere inmediatamente después de traerla a casa, es importante que sea refrigerada o sea congelada. Al igual que las tortillas, depende del tiempo en que la vamos a consumir. Aquí plasmé yo lo que es la refrigeración y la congelación. Si la carne se va a utilizar en un periodo de corto, es decir, dentro de las 72 primeras horas después de su compra, lo ideal es refrigerarla. Refrigerarla a 2 grados centígrados, de 2 a 4 grados centígrados. Y si la vamos a consumir después de estas 72 horas, es preferible la congelación. ¿Cómo vamos a refrigerar o a congelar la carne? Si la vamos a refrigerar para su consumo dentro de las 72 primeras horas, va a ser necesario que así como la compremos bien sellada en la bolsa de plástico, la metamos en la parte donde está refrigerada, junto a lo que es el congelador. No la está congelando, simple y sencillamente no la estamos enfriándola a una temperatura a 4 grados centígrados. Ahora bien, la congelación. Si el bistec, al ser comprada, se meta una toallita de papel en el bistec. Después, posteriormente, envolver el bistec en papel o lo que es el Egapac, lo que es el transparente, sellarla bien de ningún orificio entre lo que es el aire. Y después se puede envolver ya sea en papel aluminio o meter en una bolsa de plástico hermética y colocarla dentro del congelador. Es importante que la descongelación, cuando ya la vayamos a consumir, se lleva a cabo lentamente. Primero la vamos a bajar a lo que es el refrigerador, en la parte de la refrigeración, para que lentamente se vaya descongelando y después la podamos utilizar. Aquí sí vamos un poquito afectadas las características de la carne, porque ya el rojo vivo que se tiene desde un principio cambia a un rojo púrpura. Debido a las pérdidas de agua que sufre, la textura ya cambia un poco. La calidad ya no es la misma. Realmente en el grupo de lácteos está el queso panela. El queso panela es elegido muchas veces por su bajo contenido de calorías. Es ideal en dietas. El queso panela es un alimento básico en una dieta saludable.
Para que se conserve en buenas condiciones es necesario refrigerarlo a una temperatura entre 2 y 6 grados centígrados en un empaque. ¿Cómo lo vamos a refrigerar? Primeramente debemos de quitar el exceso de suero para posteriormente colocarlo en un recipiente hermético, y ya teniéndolo en el recipiente hermético es recomendable poner la fecha en que lo estamos metiendo, porque la elaboración y la caducidad del queso dura hasta 15 días refrigerado. Posterior a esto no es recomendable que se consuma porque ya pierde su consistencia. Si el queso está en una temperatura adecuada, no pierde su valor nutrimental, por lo que no podemos tener ninguna preocupación de que vaya a verse alterado en cuanto a los nutrimentos. Y en sí, lo que concluimos es que, como hemos visto en esta presentación, uno de los factores importantes en lo que se refiere a la higiene alimentaria es la conservación adecuada de los alimentos por medio de la temperatura. Uno de los principios básicos para la conservación de ellos es utilizar el método de conservación más adecuado, ya sea refrigerado, congelado, desecación, pasteurización, entre otros muchos, ya que esto implica la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden ser nocivos para nuestra salud. Eso sería todo. Muchas gracias.